Hola, hoy día vamos a una pequeña charla de los principales problemas técnicos que se presentan en algunos sistemas hidropónicos, ya sea manejos, ya sea problemas de plagas, problemas de enfermedades, y vamos a ir analizando algunos puntos y apoyándolo obviamente con fotografías porque siempre tienen consulta de ciertos síntomas, ¿no es cierto?, que están relacionados con ciertas condiciones propias del sistema hidropónico. Bueno, siempre hay que partir con los datos de conductividad eléctrica y pH. Idealmente, aguas, ojalá, por ejemplo, para frutillas, no esté sobre los 1,2, 1,4 y en lechuga, en época de verano, podríamos trabajando en 2 ms o en invierno yo llego normalmente hasta 2,5 ms. Entonces depende mucho de la relación. Y lo otro importante es ver la calidad de agua, po. Por ejemplo, acá en la fotografía se ve que tenemos 0,28 ms. Eso es agua sola. Está relativamente bien. Yo generalmente en otros sectores llego hasta 0,84, que también está, para mi gusto, yo he trabajado en esa agua con la dosis de fertilización mía, y estamos llegando, por ejemplo, a 2,2 cuando aplicamos la fertilización. Y para lechuga anda bastante bien o para cultivos de hoja. Y en el cuento del pH, si el pH está sobre 7, idealmente hay que bajarlo con un ácido antes de aplicar el fertilizante. Y los rangos, como ya todo el mundo sabe, generalmente se trabaja en pH 5,5 a 6,5. ¿Ya qué pasa si tengo una conductividad muy alta, mucha cantidad de sales? Si ustedes ven claramente aquí, se empiezan a quemar los bordes de las hojas, ¿no es cierto? Y eso genera la pérdida de la planta. Esto, en esta etapa de desarrollo, aplicando más agua sola, baja la conducta eléctrica y las plantas se podrían recuperar. Aquí se ve un síntoma, ¿no es cierto?, que este agricultor eh, íbamos bien con el cultivo, pero dosificó mal la segunda aplicación de fertilizante, aumentando mucho la conductividad y aparecieron estos síntomas. pH muy alto. El pH muy alto, generalmente las raíces se colocan como un color rojizo. No es lo mismo que cuando entra Pythium o mala oxigenación. Aquí las raíces no se ponen cebosas, sino que cambian a una decoloración. Y esa coloración distinta, síntoma característico que el pH está demasiado bajo. Este agricultor nos pidió ayuda rápidamente, hicimos la visita y si ustedes ven, sacamos planta y vimos la tonalidad distinta, pero no estaba como ceboso. Y se midió el pH y el pH estaba en 4,4. Entonces claramente aquí se ve que hubo un problema grave de pH y eso pasa por malos manejos de llenado de los estanques, malas dosificaciones, malas aplicaciones de ácido. Hay que tener en cuenta esos datos para poder trabajar correctamente. Aquí, por ejemplo, tenemos el sistema NFT y acá tenemos un sistema de raíz flotante. Ambos sistemas, de un ensayo que estamos haciendo, yo no rellené para ver qué pasaba. Entonces, mientras la planta consume agua, en época de calor, generalmente tienden a variar las concentraciones. Entonces, si yo no relleno correctamente en el momento oportuno, los pH bajan demasiado. Entonces, ¿qué pasa en la foto de abajo? Aquí volvimos a rellenar a nivel normal y ahí ustedes ven que el pH sube a un nivel adecuado para la planta. Por eso es importante cuando uno tenga algún estanque, siempre el estanque mantenerlo a un nivel y no esperar que baje mucho el nivel de agua para volver a rellenar y aplicar algo más de fertilización. Aquí, por ejemplo, ya nos pasamos a plantines. Aquí este agricultor tuvo un problema de una mala dosificación de fertilización, ya sea calculó mal la dosis en el agua a fertilizar o aplicó mucha agua con nutriente en la
fotografía. Yo mirando la fotografía no se ve tan húmedo el sustrato, por lo tanto es característico el dato acá que este agricultor dosificó mal en la máquina que usó para regar estos almácigos. Aquí estamos ocupando esponja, lo mismo si ustedes ven, las plantas se ven áreas quemadas, síntoma característico que se dosificó mal la fertilización para estos almácigos. Lo otro, cuando uno aplica mucha fertilizante o mal manejo, uno pierde y se acumula en la parte baja de las bandejas, ¿no es cierto? Generando, cuando las reses están en ese punto, que se quemen. Y eso genera también una pérdida de masa radicular y herida abierta. Estos síntomas, generalmente, que aparecen acá, son normalmente estrés por frío. Generalmente uno tiene que manejar bien las temperaturas. Generalmente para un cultivo de hoja, yo digo entre 18 a 22 grados Celsius durante el día es bastante bueno. Ya temperaturas de más de 26 a 28 grados Celsius genera un poco de estrés, ¿no es cierto? Aumento de temperatura en el agua, eh, disminución de la tasa evapotranspirativa también, lo que genera estrés. Por eso son importantes siempre, cuando haya mucho frío y mucho calor, siempre va a ser importante la aplicación de bioestimulantes. Hay algunos que vienen acompañados de microelementos. Ahí uno tiene que ver cuál será la mejor opción que pueden usar para hacer las aplicaciones. Generalmente, si yo manejo mal la solución nutritiva, manejo mal la conductividad, manejo mal los pH o no hago unos buenos rellenos, voy a tener problemas de deficiencias. Generalmente esto hay que corregirlo rápidamente y estar visualizando lo que está pasando con mi cultivo. Si yo mantengo correctamente la fertilización en la temporada, ya sea aplicación en agua directa o en estanques, yo no debiese tener problemas. Perdón. Siempre va a ser importante manejar bien las fertilizaciones y siempre yo recomiendo hacer apoyos foliares. Aquí lo mismo, ¿ven? Aquí repetí algunas fotografías para que vean los síntomas, ¿ven? De el problema del pH. Las raminadoras, algunas plagas que atacan algunos cultivos de hojas. Estas son larvas, ¿no es cierto?, de moscas que hacen galerías entre las hojas y la presencia genera problemas. A veces aparece un punteado negro y esos son como los huevos que colocan estas mosquitas. Hay productos químicos que son específicos como la ciromacina o el manejo de sistema integrado que al final lo vamos a ver un poco terminando el set de fotografía. Ataque de pulgones, uno de los principales insectos que afecta a la lechuga y también hortalizas de hoja. Insecto presencial, ¿no es cierto?, que disminuye calidad. A veces uno toma una planta y la sacude y caen más de 100 pulgones por planta. Eso ya significa que hay una plaga en exceso. Por eso es importante hablar de un buen monitoreo de plantas, ¿no es cierto?, de plagas, perdón, para chequear y estar viendo qué alternativa de control yo debo generar. No sé, por alguna alternativa de limpieza manual, alguna alternativa de algún tipo de trampa, ya sea para cualquier plaga, alguna alternativa más orgánica o química, dependiendo de la opción que quieran tomar ustedes. Bueno, y también, si ustedes ven, los pulgones. Otro problema grave también que tenemos son las larvas, que estas generan galerías en las hojas y la sola presencia genera una causal de rechazo. Lo mismo, buscar alternativas de carácter orgánico químico que ustedes puedan aplicar al sistema. Problema grave en algunos sectores acá en Chile, el problema de las tijeretas, que afectan notablemente estos cultivos. Este insecto, la presencia de excrementos, come hojas, genera problemas graves en algunos sectores.
Aquí una buena alternativa es trabajar con trampas con cebos y químicamente el producto autorizado es el carateseol. Daño por trips, ahí está este insecto, generalmente aparecen esas manchitas, uno puede tomar estas lechugas, las sacude en una hoja blanca y va a ver estos insectos de color amarillo generalmente, o un poquito más oscuro. Para esto generalmente hay que hacer buenos manejos de limpieza de malezas, ¿no es cierto? Limpieza del invernadero y cultivos que estén afectados cerca del cultivo de hidropónico. Por eso es importante siempre hacer un buen manejo de monitoreo. Acá ya nota que es súper fuerte, ¿ven? Estas plantas tenían 7 días y la cantidad de insectos que habían por hoja eran más de 30. Aquí al lado del invernadero había un pastizal, de ahí venían los insectos que atacaron un sector del invernadero. Insecto también otro problema, mosca blanca, ahí se ven claramente los huevitos, ¿no es cierto? Entonces, daño presencial. Hay algunos insectos que también transmiten virus, por ejemplo. Entonces, todo eso conlleva hacer un manejo. Repito, lo importante acá siempre va a ser el manejo integrado, el monitoreo de plagas y ver opciones para evitar la presencia de estos patógenos. Ya pasando a las enfermedades, una de las enfermedades más comunes en lechuga, por ejemplo, que nos afecta a nosotros, es la alternaria. Las alternarias normalmente aparecen como estas manchas con anillos, como se ven ahí, y eso es síntoma característico de la alternaria. Bueno, generalmente las enfermedades fungosas, principal, condiciones de baja temperatura, alta humedad ambiental, mala ventilación, mucha densidad de plantación, lo que genera problemas de este tipo. Generalmente, por alguna razón, las variedades crespas verdes son afectadas más por la alternaria, por ejemplo, y las variedades rojas por oidiobremia. Hemos visto esas diferenciaciones. Pero, repito, haciendo buenos manejos climáticos del invernadero, buenas ventilaciones, reducir humedad de piso, por ejemplo, ayuda a reducir las condiciones para que aparezcan estas enfermedades. Otro problema muy común en lechugas y en hortalizas de hoja es la esclerotinia, que afecta mucho a las plantas, sobre todo en la base del cuello, y a veces también en algunas hojas y base afecta la botrytis. Pero la esclerotinia, generalmente las plantas están bien, y uno después las puede mirar y algunas están como lacias, como en la fotografía. Y hay plantas que uno las va a tomar, ¿no es cierto? Y queda, la planta se corta del cuello, síntoma característico de esclerotinia. Normalmente son enfermedades que están en el ambiente, como la botritis, el oídio, la bremia, que al final, eh, teniendo condiciones, se van a expresar. Una planta bien fertilizada, una planta bien cuidada, una planta con buenos rangos de temperatura, una planta no estresada, va a costar más que se enferme. La botritis generalmente genera problemas en hojas. Y yo siempre digo, si usted va a cosechar, preocúpese de limpiar todo el invernadero, porque cualquier hoja o resto de hoja que esté presente, sobre todo en la mesa o en la tubería, va a ser un foco de enfermedad. Problemas de bacterias no son tan comunes, pero podrían llegar a pasar, ¿no es cierto? Y hay opciones, eliminación de plantas o si no, aplicaciones de algún tipo de cobre. Bremia y oidio. La bremia generalmente afecta a la planta y esto es como un polvo más grueso, blanco, y oidio es un polvo pero más fino. Generalmente la bremia, si usted limpia esa hoja, va a ver que hay un daño en la hoja. En cambio, en el oidio, si está recién apareciendo, usted limpia la hoja y va a ver que no hay daño todavía en la parte superficial. Pero generalmente lo mismo que lo anterior, temperatura, humedad, ¿no es cierto?, densidad de plantación. Entonces ahí están las diferencias que uno podría tener entre la bremia o idio. También se le dice mildew, 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 que lo he visto por ahí anotado.
Un desorden fisiológico muy común en hortalizas, sobre todo de hoja, como lechuga, es el titburn, y esto se relaciona directamente con la falta de calcio en la fertilización. Generalmente, dependiendo de la zona, la dosis de fertilizante de calcio va de 300 a 800 gramos por 1000 litros de agua en la preparación de la mezcla de nitrato de calcio. Entonces, ahí tienen que ver ustedes, dependiendo de las calidades de agua, cuál es la mejor o la cantidad adecuada a aplicar. Y lo otro que siempre, sobre todo en lechuga, al igual que en tomate, por ejemplo, hidropónico, es importante, bueno, en realidad para todos los cultivos es importante aplicaciones en verano semanales y en invierno cada 10, 15 días de aplicación de calcio foliar. Este problema se presenta eh, cuando usted está trabajando con sistema NFT, ¿no es cierto? Ahí tengo la tubería, tengo mi plantita, tengo la raíz, pero este sistema NFT es abierto. ¿Eso qué significa? Que yo llevo un nivel bajo de agua. Entonces, el aire en el tubo tiene mucha temperatura y esa mucha temperatura evita que la parte que no está en contacto con el agua genere peros radicales nuevos. Entonces, estos se generan y se van como eliminando. Por eso se ven estas como durezas, ¿ven? La planta crece, pero crece gracias a las raíces que están más abajo. Pero si tuviéramos toda la masa radicular adecuada, con una buena ventilación en los tubos y menor temperatura, obviamente la planta crecería un poco más rápido. Aquí se ve claramente, como expliqué anteriormente, el problema de los pHs. Otro problema también que está apareciendo mucho en lechuga son las virosis, ya sea que vienen semillas transmitidas por insectos o de otro tipo, que genera deformidades, ¿no es cierto?, en las hojas. Normalmente la virosis no tienen control. Importante de carácter preventivo, hacer aplicaciones o cuidado que no entre insectos como trips, como mosquita blanca, por ejemplo, que son transmisores. Virus de la vena ancha, por ejemplo, que está apareciendo en hidroponía y tenemos el síntoma característico en un sistema hidropónico. Virus del enrollamiento también. Entonces, mira, tenemos la vena ancha, sistema hidropónico está apareciendo y el virus del enrollamiento también está apareciendo en sistema hidropónico. Este virus yo lo había visto más en variedades de tipo romana o costina, pero este último tiempo hemos encontrado también en variedades crespas. Virus del bronceado, este se transmite por trips normalmente. Hay gente que lo confunde con tick-borne, pero no es así. Hay que ver, es muy claro el síntoma. El tick-borne afecta más el borde. Aquí nos afecta un poco más las hojas. Subida de lechuga, sobre todo en verano. Si ustedes están trabajando con variedades más sensibles a temperaturas, si no cosechan rápido, estas se van a subir. O sea, se va a generar el vástago floral, ¿no es cierto? Y esta lechuga no va a ser viable para la venta. También está la opción de los daños por pájaros en algunos sectores, sobre todo gorriones, por ejemplo, cultivos, se comen las hojas. Acá, por ejemplo, en el sistema NFT, un punto clave es el manejo del bombeo de agua, de la recirculación. Acá, por ejemplo, la bomba se echó a perder o se cortó la luz, 24 horas sin movimiento de agua. Este tubo estaba a nivel, por lo tanto el agua estaba a nivel en el tubo. Pero ¿qué pasó? Era día de calor. Entonces el agua fue mucho la temperatura y lamentablemente estas matas o estas plantas se pudrieron la masa radicular. Generalmente cuando uno va a trabajar con esponjas, lo importante es colocar bien la planta o ocupar esponjas de no tan alta densidad. Aquí, por ejemplo, esta señora puso la planta, enrolló la base de la planta en la esponja y la planta no fue capaz de abrirse, no tuvo muy mala oxigenación, entonces generó problemas de pudrición. Hay varias opciones hoy día. Usted puede trabajar con esponja, lavando raíces,
y la esponja se coloca del cuello de la planta hacia arriba. O la otra opción es trabajar con sustrato completo. Algún sustrato cae, pero hay gente que hace primero. La planta la pasa por agua, elimina lo que debe salir y se coloca la esponja. Pero todo va a depender del sustrato. Yo antiguamente recomendaba lavar raíces, pero hoy día lo dejo opcional para la persona que lo quiera hacer. La otra opción es usar vasos, ¿no es cierto? Y aquí lo mismo. El vaso usted coloca la planta ya sea con el sustrato o lavando raíces, o si quiere ocupa esponjas directamente para el cultivo. Yo hoy día, con el tiempo, me doy cuenta que el vaso es una buena opción, ya que al final uno gasta una vez, se recuperan, se desinfectan y se reutilizan. Y la esponja uno tiene que estar cortando, entonces ya ahí hay un ahorro de pega. Entonces con el tiempo me he dado cuenta que sí es una alternativa viable para poder trabajar. Bueno, ahí están los crecimientos. Esponja, vaso. Aquí, por ejemplo, teníamos problemas radiculares. Aquí tuvimos problemas de temperatura. Logramos verlo antes. Y aquí se aplicó agua oxigenada. Dependiendo de la dosis de agua oxigenada, va a ser la recomendación. Generalmente, cuando yo tengo problemas de oxigenación en las plantas, por ejemplo, como se ve aquí pitium, falta de oxigenación también. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí esta planta se limpió todo esto, se dejó lo que se podía dejar. Usted pasa con la mano nomás y saca y esto sale rápido. Lo coloca nuevamente en el agua, aumenta la oxigenación. Y aquí yo estoy recomendando 200 a 300 ml de agua oxigenada de 15 volumen para 1000 litros. Y eso se aumenta, repito, la oxigenación, aplicamos esa cantidad de agua oxigenada y la planta 3, 4 días después vuelve a recuperarse. Pero recuerden, también se contamina el agua con enfermedad, pero el agua oxigenada en esa cantidad ayuda como desinfectante. Hay unas dosis menores que se usan, ¿no es cierto?, pero son como de mantención. Yo no recomiendo el uso de agua oxigenada normalmente, solamente cuando tengo problemas. Acá, por ejemplo, nos dimos cuenta a tiempo que había un problema de oxigenación, aplicamos el agua oxigenada y un par de días después las raíces estaban en mejor cantidad y mejor calidad también. Otro problema grave también que se genera a veces es que yo mezclé mal la fertilización, el pH del agua que yo tenía era muy alto, entonces se generan estas precipitaciones, ¿no es cierto?, las cuales se generan por una mala mezcla de fertilizantes, mezclé incorrectamente algunos componentes, etcétera. Filtraciones. A veces yo tengo la mesa llena con agua y empieza a gotear. Una buena alternativa son estas winchas tapagoteras. La mesa puede estar con agua y usted la puede colocar y va a parar la filtración. Así que no es necesario botar toda el agua a la mesa, no es necesario cambiar todo, sino que se puede parchar. Otro punto clave también es la oxigenación, ya sea manual, ¿no es cierto?, ya sea inyectando agua al sistema, pero generalmente conviene estrangular, ¿ven? Para que el agua salga con mayor velocidad. De salir con mayor velocidad, se aumenta la oxigenación. Los equipos para medir oxigenación son bastante caros, Acá me cuestan uno que coticé 800.000 pesos, estamos hablando de $1000 para ver la cantidad de oxígeno que trae el agua. Pero hoy día uno puede trabajar cuando uno hace recirculaciones, ya sea estrangulando la base. Si ustedes ven aquí, se estranguló la salida de la cañería, ¿no es cierto? El agua sale con mayor velocidad, aumenta la oxigenación. Bueno, esto se tapó acá, ¿no es cierto?, para que no entrara luz y así evitar la presencia de algas. La presencia de algas normalmente se genera por la entrada de luz. Acá también, por ejemplo, se hizo un retorno a la bomba y ese retorno, si quieren, ahí lo pueden estrangular y el agua al caer también va oxigenando. Y otra opción
también es usar estas bombas de aire, ¿no es cierto?, para la oxigenación. Frecuencias, es que todo depende del tamaño estanque. Hacia el ojo, yo siempre digo 4 veces al día, media hora. Y en época de verano podemos llegar a unas 6 veces al día de media hora. Aquí, por ejemplo, cultivo de berro. Aquí en el berro siempre es importante el agua moverse, a no ser que trabajamos con una malla, pero el agua tiene que estar en movimiento, alta oxigenación. Y aquí el agua se quedó como estancada, las plantas se llenaron de hongos, este hongo pasó al agua, al final fue un desastre, ¿no es cierto?, el cultivo por una mala higienización, ¿no es cierto?, del sistema. Lo otro importante, como lo nombré anteriormente, el manejo de las temperaturas. El manejo de las temperaturas, las mejores opciones son uso de mallas negras o de color rojo. Uso de ventiladores andan bastante bien, porque aunque el aire esté caliente, lo toma y lo mueve y ayuda a mover el aire que está más frío abajo, el aire más caliente, entonces ayuda un poco a regular temperatura. A veces a estos mismos ventiladores uno puede colocar estos mids, ¿no es cierto?, que ayudan a bajar a gotas finas de agua que se evaporen y bajan la temperatura. A veces hay gente que coloca malla antiáfido, pero la malla antiáfido, como tiene muy mala ventilación, porque la porosidad es muy fina, aumenta mucho más la temperatura dentro del invernadero, generando también muchos problemas. Algas. Como dije anteriormente, las algas luz. Si estoy trabajando en mesa con Plumavit, cualquier orificio, cualquier abertura que quede directo al agua, algas. El no NFT que yo ya dejé de usar o saqué plantas y quedaron residuos adentro y poquita agua, esa pequeña abertura va a generar que aparezcan algas y eso va a contaminar el sistema. Por eso es importante cuando yo deje de usar el sistema, limpiar y secar bien. Y también pasa esto, dejé de cosechar, dejé de usar algunos tubos, pero quedó agua dentro. Y esa agua se evapora y se pegan las sales a las paredes del tubo. Entonces, cuando los vuelvo a reutilizar, a veces algunas hasta se empiezan a liberar y me altera un poco los conceptos de conductividad presentes en el agua. Y lo otro importante, que a veces pasa que uno hace cosas y aplica cosas que no corresponden, y ahí las plantas se intoxican. Aquí, por ejemplo, tenemos un productor que aplicó una acidificante de piscina en una alta dosis, generando estos problemas. Aquí otro productor aplicó un producto químico que no calculó bien la dosis o no calculó bien el volumen de mojamiento, intoxicó la planta. Acá se aplicó un producto a base de cobre para el control de algunos, más preventivo y curativo de algunos hongos, pero lo mismo, calculó mal la dosis o calculó mal el mojamiento. Acá también, acá hubo una sobredosis, se aplicó un producto foliar, se dosificó mal o se calculó mal el mojamiento, sobredosis. Ya, ¿de qué manera yo puedo manejar las plagas? Ya, pues está la alternativa con biopreparados, a base de ají, ajo, ruda, ortiga, ¿no es cierto? Generalmente yo recomiendo cuando trabajamos con hojas, estos frascos de 1 litro, llenarlos, aplicar medio litro de agua, ya sea de ruda, ortiga, y generalmente uno puede estar trabajando de 10 a 20 cc por 1 litro de agua. Y eso se aplica. Pero el punto está que ese litro de agua, 1 litro de agua, en estos productos uno puede calcularlo para 10 o 15 metros cuadrados de mesa. Entonces ahí ya tienen la opción para ver la distribución de la aplicación. Otra opción muy buena es el uso de trampas pegajosas, las venden listas. Normalmente en invernaderos uno puede colocar amarillas para la liriomisa, la larva minadora, para los pulgones y la mosca blanca y de color azul para los trips. Otra opción, uno las puede preparar, uno puede forrar un cartón, ¿no es cierto?, con este plástico y le unta aceite de comida y ahí se pegan los bichos. Y usted en la tarde o en la mañana viene, limpia y vuelve a aplicar con una brocha este aceite y así va reduciendo la población de insectos. Otra opción también es ocupar cultivo atrayente como cultivos de menta, cultivos de ruda, cultivos de berenjenas, por ejemplo.
que ayudan, y otros como repelentes, como los tajetes, por ejemplo, que ayudan en los invernaderos. Hay productos que se usan para el control de insectos y hongos que son a base de toxinas de bacterias, a base de tricodermas, por ejemplo, que se pueden ocupar. Importante, estos, de mi punto de vista, funcionan cuando tengo baja población o bajo el problema. Si ya esto se explotó, se disparó por un mal monitoreo que yo hice, ya estos productos no son tan efectivos. Generalmente en productos químicos, Karate y Cero son bastante buenos. Tienen corta carencia de 1 a 3 días dependiendo de para qué lo usen. Para enfermedades, por ejemplo, para el mildeuremia, esclerotinia también. Ahí tenemos Amistar, Rebus, Ridomil Gold, Mancozeb, Metalaxil y para esclerotinia, lo mejorcito del Belli. Siempre preguntan, otra opción es que ustedes vean la empresa disponible en internet, uno puede encontrar los programas fitosanitarios y ahí te aparecen, por ejemplo, eh, el programa para lechuga, por ejemplo, o el programa por hortalizas. Tienen que recordar que siempre tienen que usar el producto que indique que es para la hortaliza o que sea para hortalizas. Por ejemplo, este programa es de Point, por ejemplo, y este está para alternaria, para esclerotinia, para oidio, por ejemplo. Ahí está el Dagger, el Fungicep MT, por ejemplo, el premiado. ¿Y por qué están en este orden? Muy simple. Los que están siempre más a la derecha se pueden aplicar más al final del cultivo. Entonces, cuando ustedes vean un programa fitosanitario, siempre lo que está más a la derecha tiene menor carencia. Ya, vamos a hacer un cálculo rápido para que aprendan a dosificar. Mira, imagínense ustedes, ya que tenemos un invernadero de 7 por 20. Y este invernadero, ustedes tienen una, no me queda muy bien el dibujo, pero para que me entiendan, se entiende que todas las mesas son iguales, ¿eh? Imagínense que tengo 4 mesas. Entonces, estas 4 mesas, si yo miro el invernadero de frente, sería una mesa ahí, hay otra mesa, hay otra mesa y hay otra mesa. Entonces, esta mesa tendrían 1,5 metros de ancho, y de largo tendrían, como eh, tiene 20 metros, medio metro al final, medio metro al inicio, tengo 1 metro menos por 19 metros. Eso sería la superficie de la mesa, ¿no es cierto? Entonces, 1,5 por 19, eso nos da 28,5 metros cuadrados. Pero como son 4 mesas, eso nos da 114 metros cuadrados. Entonces ahí ya tengo la opción. Entonces, generalmente uno tiene productos, por ejemplo, hablemos del producto 1, me da lo mismo, cualquiera. Me dice que son 2 kilos por hectárea. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que son 2 kilos en 10.000 metros cuadrados. ¿Cuánto aplico en 114 metros cuadrados? Pero, en vez de colocar 2 kilos, es más fácil colocar los 2.000 gramos. Entonces, 114 por 2.000 dividido 10.000 me dice que son 22,8 gramos. Entonces, ahí ya tengo la dosis para esos 114 metros cuadrados. Pero, y ahora está el otro problema, ya tengo la dosis por superficie. Entonces, ¿qué va a pasar con el mojamiento? Yo generalmente, si tengo una planta chica,
yo digo 200 litros hectárea. Esto estamos hablando de hortaliza. La plantita está a mitad del tamaño. Estoy hablando de hoja. 400 litros la hectárea. Y ya si tengo la planta ya casi por cosechar más grande, yo calculo a razón de 600 litros la hectárea. Entonces ahí ya tengo los rangos de mojamiento. Entonces, asumamos que mi lechuga está como del porte de mi mano. Entonces, con ese porte de mi mano, son 400 litros la hectárea. Entonces yo digo, 400 litros en 10.000 metros cuadrados. ¿Cuántos litros en 114 metros cuadrados? 114 por 400 dividido 10.000. Eso nos da 4,56 litros. Cerrémonos en 5 litros. Entonces, junto a los dos, 22,8 gramos de productos en 5 litros para 114 metros cuadrados. Entonces ahí calculé la dosis adecuada para mi invernadero en función del tamaño y ahí tengo el volumen de mojamiento. Hagamos otro más. Acuérdense, eran 114 metros cuadrados, ¿no es cierto? Dijimos que dependiendo del tamaño de la planta, 200 litros la hectárea, 400 litros la hectárea o 600 litros la hectárea, ¿no es cierto? Entonces, hablemos ahora de un producto, ahora otro producto, el producto 2, y me dice que son 120 cc por 100 litros o 120 cc por HL. Si dice HL es hectolitro, y si es hectolitro son 100 litros, al final es lo mismo. Entonces, el otro producto anterior era dosis por superficie y esta es dosis por volumen de agua. Entonces ahora imaginémonos que la planta estaba más grande. Entonces ahora voy a trabajar a razón de 600 litros la hectárea. Entonces yo ya sé, 600 litros en 10.000 metros cuadrados. ¿Cuántos litros de agua en 114 metros cuadrados, que son mis mesas, mis metros cuadrados de mesa? No lo calculo total porque en hidroponía estamos dejando muy poco pasillo, así que es poco lo que se pierde. 114 por 600 dividido 10.000. Eso me da 6,84 litros de agua. ¿Ven? Entonces ya tengo la dosis. La dosis que me dice que son 120 cc en 100 litros. ¿Cuánto cc en 6,84 litros? Entonces, 6,84 por 120 partido por 100. 6,84 por 120 dividido 100. Nos dice que son 8, se van los litros, ¿no es cierto? 8,2 cc. Entonces, con esto termino. La dosis del producto 2 serían 8,2 cc en 6,84 litros, si quieren cierran en 7, para una superficie de 114 metros cuadrados. Y ahí está el cálculo del otro producto. Pero recuerden, dependiendo del tamaño de la planta, es la cantidad de agua que se recomienda. En invierno es sumamente importante manejar bien los volúmenes de mojamiento. A mí no me conviene mojar mucha agua porque hay mucha agua libre. Y esa agua libre también genera condiciones para la presencia o condiciones para que aparezcan estos hongos.
Ya, señores, espero que les sirva, que tengan buen día. Nos vemos. Chao, chao.